Ya estamos de nuevo. Ya, ya. Compartir pantalla, terminamos unas dos o tres preguntas más y los voy a liberar, perdón, para que sigan con su día académico, descansen y yo para ir a revisar pruebas. Ya. Entonces, habíamos dicho que la alternativa correcta es la D, ¿cierto? Porque las guerras fueron principalmente en 1830, 1840, y empezó este conflicto territorial. Bueno, y también los invito a ver, si alguien quiere buscar algo para entretenerse así en un tiempo de ocio, coloquen mapa de Paraguay 1820. Y después colocan mapa de Paraguay actualidad. Y se van a dar cuenta que Paraguay fue una de las víctimas más afectadas con estas guerras fronterizas, principalmente contra Brasil. Ya. Ya unas dos, a ver, una, dos. Ya, tres preguntas más y los voy a liberar, ¿ya? 29. ¿Ok? Dedos arriba. Tres preguntas. Y se van. Ok, profe. Ya. Sí, profe. Vale. Ya. Surgió una nueva generación educada en los principios liberales que presionó por cambios en la conducción del país. Francisco de Bilbao fue el ícono de aquella generación, símbolo del radicalismo liberal que combatió a los gobiernos autoritarios en nombre de una democracia plena, al mismo tiempo que llamaba a la unidad de los pueblos latinoamericanos para impugnar la amenaza imperialista. De una constancia admirable y enemigo de las transacciones políticas, Bilbao dedicó su vida a la causa de la democracia, pasando gran parte de ella en el exilio y sufriendo constantes persecuciones. Memoria chilena, ¿ya? El texto anterior es una pequeña descripción de la importancia de Francisco de Bilbao para la historia nacional. De acuerdo a ella, se menciona que este personaje fue perseguido y exiliado por sus ideas. ¿Cuál es la justificación que sus opositores en la época esgrimieron para ello, para exiliarlo y para perseguirlo? O sea, recordemos que Francisco de Bilbao fue Era de la generación del 42. Fue una persona muy importante de la generación del año 1842, ¿cierto? Que promovía ideas del liberalismo y había sido una de las personas que se fue a estudiar a Europa, principalmente a Francia e Inglaterra, también con arcos, ¿cierto? Vicuña Maquena, Lastarria y todos los que ustedes conocen, ¿ya? ¿Cómo? Andrés Bello. No tanto, ¿ya? Igual es considerado parte de la generación. Pero el ícono Francisco Bilbao ya podríamos dejar a Andrés Bello también, ¿ya? Como un secundario. Bueno, Andrés Bello fue importante con el Código Civil del año 1855, si la memoria no me falla, ¿ya? Y sabemos que esta oposición del año 1842 estaba en contra de los gobiernos conservadores. Y se había evidenciado en los clubes, ¿cierto? Como el Club de la Reforma, también la Sociedad de la Igualdad, donde se trabajaban diferentes ideas que estaban a favor del liberalismo y que estaban sustentados a las ideas de los franceses, ¿cierto? A esta Revolución Francesa, a la Ilustración, a Voltaire, Montesquieu, en el lado de los ingleses con John Locke, el Leviatán y miles de otras cosas más, ¿ya? Pero, resumiendo, oposición a los conservadores, ¿ya? Y esta persona fue perseguida en el año 1840, en la década del 40, principalmente por los gobiernos conservadores, donde le hace una fuerte presión el presidente Bulnes. Acuérdense, Prieto Bulnes Montt. Entonces, según lo que está acá, y también como cultura general, ¿por qué habrá sido perseguido Francisco de Bilbao y por qué se reprimió a esta sociedad de la igualdad, a esta generación del 42? A. Pertenecer a una... Alguien escribió. La D. Gracias. Pertenecer a una generación de jóvenes muy complacientes con el régimen establecido, no, ¿ya?
no eran complacientes, estaban en contra del régimen conservador. Recuerden que una vez que los conservadores llegan al poder, empieza a haber una oposición muy fuerte de los liberales, ¿ya? Estaban en contra de las ideas portalianas, ¿cierto? De esta subordinación de las Fuerzas Armadas, del rol pedagógico del Estado, de la presión social, como decía Diego Portales, del peso de la noche, ¿ya? Y estaban en contra de eso. Una corriente totalmente diferente, el liberalismo. No eran complacientes. Entonces, no, sale la A contra ellos. Con rojo, con rojo, con rojo. ¿Ya? B, encabezar un partido político disidente con el devenir de las relaciones internacionales. No, ¿ya? Recordemos que el primer partido político en Chile se creó en el año 1849 y era el partido ¿cuál? ¿Cuál fue? Ya, retomemos. Antes de 1850 no existían partidos políticos en Chile, existían tendencias, corrientes. Después de 1850 se crean los primeros partidos políticos, como el Partido Radical, el Partido Liberal, el Partido Nacional, el Ultramontano, que era la rama más extrema del partido de derecha, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, si hablamos de Francisco de Bilbao y de la generación del 42, no encabezó un partido político porque solamente era una tendencia política, una corriente. ¿Están de acuerdo con eso, no? Sí. Sí, sí, Vale. ¿Alguien más me escribió? Ya. de acuerdo. ¿De acuerdo? Ya. Dirigir una sociedad de artistas que estaban descontentos con los estilos de la época. Bueno, habían personas que... Habían, Bueno, habían habían personas... artistas liberales, pero Exacto. no identifican a los partidos. Claro, habían artistas liberales, eran parte del liberalismo y estas sociedades, pero en gran medida no estaban criticando el estilo de la época, ya no sé si el vestuario, la construcción, criticaban el modelo político principalmente, ¿ya? La forma de gobernar. Sí lo hacían, profe. Bueno, lo hacían, pero Pero hablando de la pregunta me refiero, ¿ya? Lo sí, hacían quizá en un segundo plano, que lo más importante es la crítica política y económica, y también hacían una crítica, bueno, podrían haber hecho una crítica al estilo de vida, porque recuerden que querían implementar este ideal francés, ¿cierto? Inglés, que se promueve en Chile de una forma muy importante con la Belle Époque. ¿Se acuerdan o no? La Bella Época en Chile después del año 1870, ¿o no? ¿Se acuerdan o no? sí, el arte fue importante. Claro, en la Belle Époque, ¿cierto? El estilo de vida francés, inglés, el ocio, el teatro, el ballet, eh, la estructura, la arquitectónica, la escultura, la pintura y las corrientes que venían de Francia e Inglaterra principalmente, porque ahí estaba el centro del mundo, en los ingleses por la revolución industrial y en los franceses por la cuna del pensamiento liberal, ¿ya? Entonces, teniendo eso en consideración, y aquí la acotación que me acaban de hacer, que le agradezco mucho, ¿ya? Nos vamos a la E, ya quiero dejar la D para el final. Pretender terminar con la descentralización política administrativa del país, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Alguien que me ayude? No. Ya, recordemos lo siguiente. Chile estaba en un gobierno conservador y estaba en un estado unitario, ¿cierto? Por ende, el estado unitario promovía el centralismo. Los liberales querían promover también un estado de tipo unitario, pero con mayores atribuciones a las provincias. Recordemos lo siguiente, solamente lo que querían promover un federalismo en Chile eran los federalistas, valga la redundancia, ¿ya? Entonces, yo no estoy tan de acuerdo con terminar con la descentralización. Quizás entregarle matices, modernizarla podría haber sido, ¿ya? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Quién tiene el micrófono prendido? A ver, se escucha algo de ambiente. ¿Están de acuerdo con eso o no? Sí, profe. ¿Está de acuerdo con eso Diego Soto? Diego.
Sí, profe. ¿Por qué? ¿Qué opinas de eso? Diego, Diego, ya, vamos a esperar que a Diego aparezca en algún momento. ¿Ya? Profe, yo no entendí muy bien. ¿Podría explicarlo pero con otras palabras? Ya. Tanto los conservadores como los liberales estaban a favor de un Estado unitario. ¿Ya? Por ende, dice acá, pretende terminar con la descentralización política administrativa del país. Ah, y ahora entendí. Un juego de palabras, ¿o no? Sí. Entonces no. Quieren No promover eso, pretendía. ¿no? ¿Ya? Lo dije recién, los conservadores querían Estado unitario, los liberales también en gran medida, había como una pequeña pugna, ¿ya? Pero también querían promover la descentralización en gran medida, apoyar a diferentes zonas del país. Por ende, no quieren terminar con la descentralización, la quieren promover en alguna medida, ¿ya? En gran medida la corriente federalista, que era parte de la corriente liberal, o sea, izquierda, ¿ya? Ujú. Y nos queda la D, por descarte, si no lo sabíamos. Integrar un grupo contestatario, a las prácticas austeridad del gobierno, efectivamente, ya era un grupo que estaba atentando contra la estabilidad política del gobierno, que estaba haciéndole fuerte presión al último año de José Joaquín Prieto y que fue oposición muy fuerte en los primeros años del presidente Bulnes, ¿ya? Y que después toma otros matices en la década del 50 porque se empiezan a crear los partidos políticos de izquierda y empiezan a hacer oposición desde la política, no solamente del pensamiento. ¿Estamos bien con esa? Profe, y a la oposición política en este caso serían los liberales, entonces a ellos los reprimían de alguna forma, ¿cierto? Sí, muchos liberales fueron exiliados, fueron enviados a campos de concentración, algunos se autoexiliaron, también muchos se fueron a estudiar a Francia, a Inglaterra, porque en Chile no había educación acá de calidad y porque el liberalismo no se impartía en los colegios, porque atentaba contra el orden conservador. Ah, ya. ¿Ya? Sí, fueron reprimidos, ¿ya? Y después en el gobierno de Bulnes hubo un pequeño consenso, se apaciguó un poco esa otra historia y empiezan a volver algunos de los liberales que fueron exiliados, ¿ya? Pero esa es otra historia, ¿ya? Un acuerdo político, pero sí, fueron reprimidos, ¿ya? Ya, y la penúltima pregunta, vamos a llegar hasta la 42. El siglo XIX fue un periodo fundacional para la historia de la República de Chile. En él se desarrollaron grandes avances en el terreno económico, en el terreno cultural y, por cierto, en el plano político. Respecto a la experiencia política en este periodo, ya nos olvidamos de todo lo anterior, que nos intenta desviar de la pregunta. Respecto a la experiencia política de Chile, es correcto afirmar lo siguiente, ¿ya? Y acá era la 37, la dejé con signo de pregunta. ¿Se configuró gran parte del territorio actual, incluyendo la Patagonia? Vamos. Ya, la dejo. La de abajo está fácil descartarla, ¿cierto? Llegar y leerla y murió. ¿Se consolidó un régimen presidencial democrático y universalmente participativo? Uf, no, ¿cierto? ¿Qué opinan de esto? Esa no, profe. Gracias. Ya. Presidencial en gran parte, ¿cierto? Porque el parlamentarismo surge en 1891. Democrático con sus matices, ¿ya? Pero universal automáticamente sale. Recuerden que ni mujeres,
ni hombres que tuvieran menos de 21, que no tuvieran tierras, no podían votar. Por ende, no era universalmente la participación, ¿cierto? Estaba reducido por el voto censitario, que también ayudaba a gobernar tanto a conservadores principalmente y también a parte de los liberales en los primeros años, reflejado en José Joaquín Pérez, ¿cierto? Donde estaba controlada la población que podía votar y principalmente la gente con recursos votaba por los mismos candidatos, ¿ya? ¿Se resolvieron los problemas socioeconómicos más urgentes del país? Tampoco, ya sabemos que está haciendo una pregunta del plano político, ¿ya? Y los problemas económicos, sociales de Chile, yo creo que hasta el día de hoy perduran, ¿ya? Quizás en menor grado. Claro, ejemplo es que la pobreza estaba en 2 dígitos sobre el 20%, y actualmente creo que está en un 8, en un 9, ya es un avance significativo. Pero no se resolvieron todas las problemáticas en nuestro país, ¿ya? Eso es algo utópico. Ningún Estado lo puede hacer. Se generaron duros enfrentamientos que incluso comprendieron acciones armadas. Esa es la correcta, profe. Sí, Sí, esa es. ¿ya? Sí, lo vamos a comentar. Se fueron restringiendo las libertades públicas hasta suprimir el derecho a reunión, ¿ya? Yo creo que esto está más orientado al ámbito social, ¿ya? Y también se aplicó, ¿ya? Recordemos esta represión que hubo principalmente desde la derecha a la izquierda, ¿ya? La izquierda, aunque siempre pensemos que la represión es de derecha a izquierda, también es viceversa, ¿ya? También la izquierda, cuando era poder en esa época, hacía represión, quizás no tan fuerte como la derecha, pero de alguna u otra forma presionaba a la derecha, ya para gobernar tranquilamente. Ya se configuró gran parte del territorio actual, incluyendo la Patagonia. Esto es un ámbito más geográfico, ¿cierto? Un ámbito más territorial, ¿ya? Sí, se configuró gran parte del territorio chileno, ¿ya? Y parte de la Patagonia, recordemos que la Patagonia se cede en su mayoría en el año 1881, ¿cierto? ¿Recuerdan eso, cierto? Cuando estábamos en Guerra del Sí, profe. Pacífico. Sí, profe. Acá se generaron duros enfrentamientos que incluso comprendieron acciones armadas. Claro ejemplo de esto en la Guerra Sí. Civil del año 1830, ¿cierto? Pelucones contra Pipiolos, y la Guerra Civil del año 1891 entre Balmaceda, John Thomas More, Los parlamentarios. entre los presidencialistas contra los parlamentaristas, entre el Ejecutivo con el Legislativo, entre el monopolio contra el imperialismo, según el punto de vista, ¿cierto? Y esto netamente está orientado al ámbito político. Muy bien, entonces la alternativa correcta es la D. Ecolecua. Recordemos que los dos grandes sucesos donde Chile quedó en pugna internamente fue la guerra civil que ganan los conservadores en el año 1830, ¿cierto? Con José Joaquín Prieto liderando, y en el año 1891 cuando ganan las tropas del Congreso, ¿cierto? El parlamentarismo, donde John Thomas North y los ingleses apoyaron fuertemente a destituir a Balmaceda, ¿cierto? Y que quería nacionalizarse, podría decir, el Salito. Y la última, ya para ir terminando, por temas de tiempo, también tengo cosas que hacer, ustedes también, ya ahí les dije 1 hora como máximo, es lo siguiente. En las primeras décadas del siglo pasado, la configuración sociopolítica del país presentó un significativo proceso de dinamismo social, especialmente con el despertar político, intelectual y artístico de los sectores medios. Esto es importante. Recordemos, Chile, 1850, era élite, sectores populares. Chile, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, tiene un dinamismo social. Lentamente, parte del sector popular se empieza a desprender, y empieza a surgir el sector medio, que surge principalmente por los avances educacionales, ¿cierto? Porque el Estado había apoyado la cobertura educacional en el sector primario, secundario y en menor medida en el sector universitario, ¿ya? Les dejo la siguiente cifra para que también tengan en consideración. Chile, recién en el año 1968-70 tenía 10 universidades, ¿ya? Máximo 11. Actualmente deben haber más de 20 o 30, y quizás me quede corto, ¿ya? Universidades, no centros, bueno, incluyamos los institutos también que son universidades, se podría decir, ¿ya? Chile, 1880, 1890, 3, Universidad de Chile, la de San Felipe y alguna otra más por ahí, ¿ya? Por ende, bastante limitado.
Entonces, volviendo a la idea, surge la clase media, principalmente una clase de comerciantes, de pequeños artesanos, de pequeños empresarios y también parte del ejército, ¿ya? El ejército era parte de la clase media en Chile, en gran medida, ¿ya? Entonces, convirtiéndose en un creciente factor de cambio. Ahora bien, en el plano económico, ¿qué actividades privilegió la clase media en los primeros años del siglo XX? Empresariales e industriales, silvoagropecuarias, mineras y energéticas, burocráticas y comerciales, pesqueras y forestales. ¿Cuál vamos descartando? La A. Y la B también. Ya, la B. ¿Qué es esto, la silvoagropecuaria? ¿Qué me está escribiendo? ¿Qué es eso? Un segundo, me están escribiendo. Alguien de acá aparece. ¿Qué es eso? ¿Cómo es que respondo? Es ¿Ya? como lo que tiene que ver con Son, la agricultura, quizás. son tres cosas en una. Sí, y también con la tala de árboles y la venta de madera. Claro, es Y el ganadería, ganado. Sí. Como la zona agricultura, forestal, agraria y claro, es ganadería, agricultura y trabajo forestal, ¿ya? Sí, está bien. ¿Ya? ¿Se hacía eso en esa época, no? ¿Era lo principal de la clase media? no. No. Pensemos clase media, ¿ya? ¿Cuál más sacamos? La Yo, D. yo propongo sacar la E, ¿o no? ¿Quién está a favor conmigo en sacar la E? Sí, también creo que está mala, en realidad. Ya, también, sí, principalmente la E no aplica mucho, ya se trabajaba el tema pesquero y La forestal, pesca se pero potenció después. ¿cómo? La pesca se fue potenciando después. Sobre todo después de la segunda mitad del siglo XX, pero en la primera mitad no tanto, ¿ya? Se va también esta. Entonces, nos queda A, C, D. Me habían dicho la D, ¿cierto? ¿Qué es el trabajo burocrático? Como para el Estado. Exacto, ¿ya? Un trabajo estatal, administrativo principalmente, ¿ya? Y acá dice comercial. ¿Sale o no? Yo lo pongo en Creo duda, ¿eh? que fue- Se supone que esa es la correcta. Yo lo pongo Sí, en duda, profe, lo acabo de correcta decir. la Yo lo pongo en duda, por eso lo acabo de decir. Quiero que lo dije yo antes de había que responda. notado esa porque usted dijo que, o sea, ahora que la clase media había como pequeños empresarios y artesanos, entonces por eso me hizo como más sentido. Gracias. Creo que antes de lo que dijo Fabián, yo había dicho, lo pongo en duda, por lo siguiente, ¿ya? Las grandes empresas e industrias de nuestro país estaban controladas principalmente por las grandes personas de la élite. ¿Ya? Las grandes salitrera del norte eran de ingleses, alemanes, croatas, chilenos, ¿ya? Pero con gran poder adquisitivo. Sale. La minería y las energéticas, ¿energéticas de dónde? ¿Ya? ¿Cómo? Si la energética y estas grandes empresas energéticas se potencian después en la segunda mitad del siglo XX, y me aventuro que después del año 1970, ¿ya? Exactamente es esta por lo siguiente. Recuerden que el aparato estatal fue creciendo. Chile era más largo, teníamos controlada la Araucanía, Chiloé, la zona austral, y por ende se necesitaba una mayor cantidad de personas que trabajaran en el ámbito estatal. Y esas personas eran los de la clase media. El aparato estatal fue creciendo, había mayor municipalidades, intendencias, establecimientos educacionales, lentamente van creciendo las universidades, por ende hacen un trabajo burocrático y también comercial, porque el comercio estaba controlado principalmente por esta clase media, ya, que era como esta burguesía de América Latina, ya, pero con sus matices. Recordemos que la burguesía era otro nivel en torno a Europa, ya que le hacía la pugna directa a la aristocracia. En Chile no tanto, ya la clase media estaba como en su zona de confort y la elite también. ¿Ya? Por ende, la alternativa correcta es la D. Ya cuando piensan en clase media,
finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, eran personas que eran burócratas, trabajaban en la burocracia y eran pequeños comerciantes, ¿ya? ¿Bien hasta ahí? Sí, Sí, profe, profe. tienes razón. ¿Cómo tengo razón? ¿No tengo razón? No, pero que está bien. Ah, ya escuché, no tiene razón. Me estaba cuestionando. Ah, Ya, vale. No, no. Ya. Entonces, computador funciona, por favor. Ya. Eso es lo de hoy día. Ya me pasé en el tiempo por aproximadamente, creo que 5 minutos. Les pido perdón. Ya, duda, consulta, comentario, inquietud, ¿ya? Yo, ¿Algo? profe, Dime. ¿el lunes vamos a tener clases? Sí, lunes a las 10:30. Les dije que era lunes, viernes, 10:30 de la mañana. Y el lunes voy a llevar 2 líneas de tiempo, ¿ya? Una línea de tiempo de historia universal y una línea de tiempo de historia de Chile, y eso va a ser cortito, unos 40 minutos para que analicemos, conversemos un rato ahí, nos distraigamos un poquito viendo la línea de tiempo, y sería, ¿ya? Y el viernes que viene de la próxima semana lo quiero destinar exclusivamente para responder esas preguntas raras que me están comentando, ¿ya? Como la batalla de Bellavista, como la reforma del año 1989, y diferentes preguntas que son rebuscadas, que hasta a mí me cuesta responderlas porque algunas se me olvidan, o netamente no las conozco porque no lo estudio tan a profundidad. Me gusta la sinceridad ante todo, ¿ya? Ya, profe. Ya, eso por hoy día. ¿Algo, comentario? Ya, entonces, les deseo un excelente fin de semana, descansen y nos vemos el día lunes 10:30. Les voy a enviar la invitación temprano, ¿ya? Ya, Profe, profe, Chao, gracias. Chao, que les profe. vaya bonito, Gracias ya. por la Bien, clase. profe. gracias, Descansen, cuídese. que les vaya bonito, chao. Chao, Tenga un profe. buen fin de semana, profe. Igual, chao. Está feliz, está feliz. Lo mismo, chao.